Buenos días, chicos. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con el agua y vamos a ver un tema muy importante que es la contaminación del agua, ¿sí? Primero tenemos que definir qué es contaminación. Podemos definir contaminación en forma general, que es la impregnación, ¿no es cierto?, en el aire, en el agua o en el suelo de ciertos productos que pueden afectar la salud del hombre o la calidad de vida o el funcionamiento natural de los ecosistemas. Obviamente nosotros estamos insertos dentro de este ecosistema, así que nos veremos afectados con esta contaminación. La contaminación del agua específicamente se hace referencia a la modificación generada o provocada por el hombre, haciéndola impropia o peligrosa para el consumo humano. La industria también para la pesca va a ser peligrosa y las actividades recreativas, así como para los animales domésticos y la vida en general. Esta contaminación, vamos a definir entonces qué es un contaminante, a qué definimos nosotros como contaminante. Es un elemento sintético o natural de origen físico, químico o biológico que es liberado al medio ambiente ¿por quién? Por las actividades del hombre y que produce efectos indeseables sobre los ecosistemas o sobre la salud de la población. Específicamente nosotros siempre nos referimos a la salud de la población, porque nosotros somos lo que nos vemos directamente, eh, eh, digamos, perjudicados por la contaminación de algún elemento, ¿sí? Fíjense que los residuos que nosotros generamos, porque nosotros durante nuestra vida generamos todo tipo de residuos, desechos líquidos, sólidos, gaseosos, ya sea generados por actividades de producción o consumo, que ya para nosotros no poseen un valor económico, por la falta de tecnología adecuada, entonces ya no lo aprovechamos, entonces ya pasa a ser un residuo. Estos residuos pueden ocasionar gran impacto y provocan la contaminación. Fíjense en el tiempo de desaparecer, por ejemplo, de algunos residuos que nosotros usamos todos los días. Las latas de aluminio tardan de 80 a 200 años en desaparecer. El Tetra Pak, que es la cajita que utilizalmente viene, ¿no es cierto?, la leche en caja o el jugo, el bagio, 5 años. Los filtros de cigarrillo, miren, importante de unos 5 años. Las llantas, más de 500 años. Y bueno, sabemos que el plástico es el que dura más de 1000 años, así como este, las bolsas de plástico de 10 a 20 años. Bueno, según la naturaleza que estos tengan, se van a degradar en diferentes tiempos. Y esto van a causar mucho daño, en especial a los seres acuáticos. Nosotros tenemos, ¿no es cierto?, en la escuela es muy importante el reciclado del plástico. Por eso tenemos que tener en cuenta que la escuela es una de las pioneras en el reciclado del plástico y es muy importante la participación de ustedes en todo este tipo de actividades, ¿no? Eh, la química, digamos, vinculada al medio ambiente siempre genera o debería de generar propuestas alternativas como estas, como para que cuidar el medio ambiente para las generaciones futuras. Fíjense que justamente en la ley de agua, en el artículo 85, establece que la contaminación del agua es la acción y efecto de introducir condiciones en el agua de modo directo o indirecto que implican la alteración perjudicial de su calidad en relación con los usos posteriores o con la función ecológica. Nosotros, ¿no es cierto?, desde el origen de la contaminación podemos tener diferentes tipos de contaminación difusa, donde no sabemos de dónde se originó, pero puede aparecer en zonas amplias y no tiene foco emisor. Por ejemplo, la natural. Por ejemplo, el polen, las hojas, las esporas, ¿sí?, contaminan del río, el lago, este, y la contaminación puntual puede ser, pero bueno, la contaminación difusa sería como que nosotros no sabemos dónde se genera, digamos, exactamente la contaminación. En cambio, la contaminación puntual es que sí se afecta a una zona concreta y tiene un foco emisor, por ejemplo, en el vertedero de aguas residuales industriales, ¿sí? Ese es un foco determinado y está identificado. La difusa no, porque no sabemos de dónde proviene. Bien, tenemos entonces componentes básicos de la contaminación. Nosotros a tener en cuenta cuál es la fuente. Nosotros decimos, bueno, nosotros desde la casa, desde el domicilio, puede ser domiciliaria, contaminamos, sí. ¿Por qué? Porque usamos todo tipo de productos que después son lo que nosotros llamamos residuos, ¿sí? Las industrias contaminan, sí. ¿Por qué? Porque también generan materiales, obviamente, que
para ellos ya no son útiles, entonces se forma el residuo y en las empresas agrícolas también, porque ellos van a utilizar también ciertos pesticidas, lo que fuera, van a contaminar el suelo, pueden contaminar el agua, el hospital también, obviamente. Nosotros, nuestro diario, ¿de qué hacemos? Por ejemplo, nos lavamos los dientes. Y ya estamos contaminando esa agua domiciliaria, que nosotros le decimos domiciliaria, es contaminante, ¿sí? Son una fuente industrial domiciliaria vehicular, es lo que ustedes pueden definir en la escuela también, digamos. Este, Todo tipo de instituciones son contaminantes. Y nosotros más que nada, de nuestro perfil, que es el químico, tenemos que tener mucho cuidado con eso cuando utilizamos los compuestos químicos, ¿sí? Los elementos contaminantes se pueden clasificar según sean químicos, físicos o biológicos, ¿sí? Y pueden ser degradables o no degradables. Pueden ser naturales o artificiales, que eso ya lo vimos. ¿Y el vector? ¿Qué es el vector? Son agentes físicos de dispersión que van a trasladar la sustancia contaminante desde su fuente al receptor, que puede ser el aire, el agua superficial, la subterránea, el suelo, los alimentos, o podemos decir nosotros en el caso de contaminantes biológicos. El vector es no es la persona, es un agente que permite que se traslade ese contaminante. Por ejemplo, yo le puedo decir el aire. A través del aire se produce una erupción volcánica, contamina, pero ese aire se puede llevar. En el caso del agua, digamos que el agua contaminada, ¿cuál sería el vector? Y la misma agua, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque el agua corre, por ejemplo, en un río, si se produce en un foco, ese vector va a ser el agua del río que va llevando todos los contaminantes a lo largo, a medida que se va desplazando el agua. Y receptor, bueno, siempre nosotros vamos a ser los receptores de esta contaminación. Y nosotros como hombres, porque nosotros somos consumidores, somos obviamente de los seres vivos, en este caso de peces y otros seres vivos, podemos también perjudicar nuestra salud con el consumo, digamos. Bueno, tenemos contaminantes del agua, que pueden ser compuestos tóxicos que destruyen o inhiben la actividad biológica del agua, materiales que afectan el balance del oxígeno, y vamos a ver que es muy importante el balance del oxígeno, y sólidos inertes en suspensión o no disueltas, que pueden ser la madera, y vamos a ver, esto vamos a ver más adelante en un cuadrito. El origen y tipo de contaminación de las aguas tenemos natural, que puede ser, por ejemplo, las heces de un animal en el río. Obviamente, eso es una contaminación natural. Y producida por el hombre, nosotros sí, todos los días tenemos una contaminación doméstica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los desechos, ¿no es cierto?, de cloacales y todo lo que es el agua domiciliaria, ¿a dónde se va? Por lo general se van a los ríos. Las actividades productivas también, la agricultura, las industrias inclusive, las industrias, ¿a dónde van a desechar los productos? Y generalmente al río o al mar. Es así, digamos, es triste, pero es real. Eso debería de cambiar porque debería haber un tratamiento de esas efluentes que nosotros tiramos porque se contamina el agua, se contamina. Porque imagínense, el uno usa lavandina, el otro usa detergente, todos usamos diferentes compuestos químicos, imagínense toda esa mezcla que puede producir, ¿no es cierto?, un daño terrible, digamos, lo que sería el agua. Y bueno, y ahí tenemos algo muy, muy importante, que es la clasificación de los componentes químicos. Y es muy importante porque nosotros decimos, a ver, la temperatura, en el caso de aguas que son de calderas, por ejemplo, las calderas, ¿qué necesita? Necesita agua fría y genera agua caliente, y esa agua caliente, ¿a dónde va a parar? Y de nuevo va a parar al río. ¿Y al río qué le pasa a los peces? No, ellos no están acostumbrados a agua caliente. Entonces, las industrias deberían de primero enfriar el agua y recién arrojarla, ¿me entienden? O sea, debería tener un proceso eso, para evitar ese tipo de contaminación, porque ya el aumentar el agua, la temperatura del agua disminuye la solubilidad del oxígeno, y eso hace que los peces se mueran, no están en sus condiciones, ¿sí? Los sólidos, nosotros decimos sólidos en suspensión, inorgánicos o orgánicos, de donde provienen de las aguas residuales, todo tipo de industria siempre va a generar residuos, las erosiones del suelo, infiltración. Bueno, tenemos, ¿no es cierto?, qué es lo que va a producir.
este, modificación del color o del olor en este caso. Y tenemos, por ejemplo, otros compuestos químicos inorgánicos que también son contaminantes del agua, que eso sí lo sabemos. Nosotros, por ejemplo, las sales, en este caso, tenemos, por ejemplo, los sulfatos, carbonatos, habíamos visto ya, ¿no es cierto? Nosotros el ácido carbónico, bromuros, fluoruros, cianuros. En el caso de cationes, bueno, calcio, magnesio, sodio, potasio, y también proceden de todo tipo de aguas residuales, puede ser doméstica, puede nosotros, si utilizamos sales, ¿no es cierto? Industriales también pueden ser, ácidos y bases también, nosotros doméstica también, porque las bases, por ejemplo, el detergente es una base, también, ¿qué es lo que produce? Ácidos y bases, bueno, tenemos el vinagre, por ejemplo, es un ácido, ¿sí? Hay un compuesto que es el hidróxido de sodio, que nosotros le decimos destapante, de, que le dicen que se utiliza para destapar las cloacas, ¿sí? Esos son hidróxidos, en realidad, es hidróxido de sodio, ¿sí? Y bueno, alteran el pH del agua, obviamente, ¿no? Todos los ácidos y bases van a alterar el pH. Bien. Después tenemos compuestos químicos, elementos tóxicos, que en este caso pueden ser metales o no metales. Bueno, los metales tenemos mercurio, berilio, plomo, cobre, son metales pesados por lo general. Y los no metales tenemos arsénico, antimonio, presentes en el agua, que bueno, ya eso es perjudicial para la salud. ¿Sí? Eso es íntimamente todo en realidad es perjudicial para la salud, ¿no? Si no podemos consumir el agua, por ejemplo, con este tipo de compuestos, ¿sí? Pero los generamos, o sea, es un poco ilógico porque nosotros mismos estamos en la misma rueda, digamos. ¿Sí? Elementos radiactivos que nos generan las industrias, ¿sí? El radio, el estroncio, son elementos radiactivos, el uranio es muy importante porque a partir del uranio se obtiene la energía eléctrica, entonces es muy importante, digamos, el uso del uranio. Pero ¿qué pasa? Que las industrias lo que hacen es dejarlo a la intemperie, por ejemplo, y cuando no se trata bien la mina, la dejan a la intemperie, llueve, se contamina y de esa manera arrastra. Y esto es muy peligroso. ¿Por qué? Porque eso contamina, perjudica la salud y uno no siente la radiación, es como el sol, digamos. Uno no va a sentir, digamos, que se le va a producir un cáncer el sol de la piel. ¿Por qué? ¿Por qué no lo siente? Porque es una radiación. El uranio produce radiación eh, y estos elementos radiactivos pueden llegar a producir un daño perjudicial para la salud, no solamente para la piel. Ojo, eh, es muy amplio el tema pero es muy interesante. Bueno, los gases tenemos acá estaba mal porque, bueno, los gases, ¿quiénes son los que generan, digamos? Los gases son el ejemplo era dióxido de carbono, oxígeno, amoníaco. También las industrias son las que generan por lo general gas, no los vertidos agrícolas. Y el olor puede ser porque sabemos que el ácido sulfídrico es el olor a que nosotros decimos el olor a huevo podrido. Eh, pero después lo demás, el dióxido de carbono no tiene olor, digamos. ¿Sí? Eh, el amoníaco sí tiene un olor fuerte. Y bueno, y después tenemos el otro cuadro que es los contaminantes químicos, que nosotros le decimos químicos, en este caso orgánicos, por ejemplo, nosotros que genera las grasas, ¿no es cierto? Carbohidratos o hidratos de carbono, las grasas, luego también tenemos aceites, también todo doméstico por lo general, ¿no? Residuales también, obviamente. Las proteínas también, aguas residuales domésticas, eso lo van a ver en química orgánica, ¿verdad? ¿Qué son los carbohidratos, qué son las grasas y qué son las proteínas? Este, eh, Pesticidas, bueno, también las actividades agrícolas, obviamente, ellos utilizan muchísimo eh, los fenoles y fuentes industriales. Alcalinidad, bueno, ya hablamos de los metales pesados, ¿no es cierto? Y de los sales o bases, ¿no es cierto? Alcalinidad es la base. Agua doméstica también, base, sí, ya lo pusimos. Fósforo y derivados también, también pusimos los detergentes, y compuestos nitrogenados. Y bueno, eso sería, digamos, en cuanto a los componentes químicos. Bueno, no me alargo más, mañana explicaremos esto. Eh, por último, los contaminantes biológicos, que pueden ser bacterias, virus o protozoos o parásitos, ¿sí? ¿Cuáles son las enfermedades que producen? Eso es un cuadrito muy fácil y mañana explico todo esto. ¿Sí? Muchas gracias, chicos. Si no se me extiende demasiado.
sí, creo que